Momento de En Contexto. Llegamos a nuestro espacio para profundizar en uno de los principales hechos de la actualidad informativa. Me acompaña Marta Moya, bienvenida. Gracias, Juan. Encantada de verte a este lado de la mesa. Muchas gracias. Así terminamos este año en este programa, Marta. Vamos a hablar hoy de lo que tiene lugar, lo que va a tener lugar en París, esa reapertura de la Catedral de Notre Dame, 5 años después de ese incendio en 2019. Un evento que va a contar con una gran pompa mediática y política. Efectivamente, Juan, la reconstrucción y reapertura de la Señora de París es sin duda uno de los no tantos logros tangibles del presidente Emmanuel Macron. En una Francia con un gobierno en funciones y con una clase política cada vez más polarizada, Notre Dame recibirá mañana, entre excepcionales medidas de seguridad, a más de una treintena de líderes mundiales para el evento. Entre ellos Donald Trump, el presidente electo estadounidense, o el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre las ausencias, por otra parte, sonadas las del Papa Francisco o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Mañana habrá un acto no religioso con la proyección de un documental de la reconstrucción y música clásica. Macron ofrecerá un breve discurso, se cantará la Marsellesa y el arzobispo de París encabezará la primera de 8 misas dedicadas a este hito. Y para las cuales hay una venta total de entradas. Este es el final de esa historia, de esa reinauguración, de esa reapertura, de esa reconstrucción, pero tenemos que remontarnos, Marta, un poco a los días antes de lo que fue ese incendio de 2019. Efectivamente, Juan, concretamente nos remontamos al 11 de abril de 2019, 4 días antes de la conflagración, cuando en medio de las labores de restauración de Notre Dame se retiraron las estatuas religiosas por primera vez en más de un siglo, para la restauración de la aguja que después ardería. Escuchemos. Desde 1871 no hemos hecho nada en las estatuas y hace 80 años que no hacemos nada en la aguja. Por lo tanto, se trata de una obra doble, porque restauraremos algo que nunca se ha restaurado desde Viollet-le-Duc y restauraremos la aguja, que está hecha de plomo, pero que fue restaurada hace unos 8 años. Cuanto menos curioso, Marta, ver cómo todas estas obras se llegan a salvar de ese incendio que enmudeció a los parisinos el 15 de abril de 2019. Totalmente, Juan. Era plena Semana Santa y a las 6:43 de la tarde empezó a sonar la alarma de incendios en Notre Dame. Las llamas se propagaron rápidamente por el tejado y la aguja. 600 bomberos trabajaron contra el fuego durante 15 horas hasta extinguir la conflagración a las 10 de la mañana del día siguiente. El incendio causó daños en la cubierta de madera, la bóveda de crucería, la propia aguja que cayó, así como en el transepto y el crucero de la propia iglesia, en la base. A día de hoy se desconoce la causa exacta del incendio, un fallo eléctrico o una colilla mal apagada están entre las hipótesis, pero pese a los notables daños, en la misma noche del desastre, el presidente Macron prometió su reconstrucción cuando todavía no se había hecho un balance de los agravios. Veamos. Se lo digo solemnemente esta noche. Esta catedral será reconstruida por todos nosotros juntos y probablemente forme parte del destino de Francia y será nuestro proyecto para los años venideros. Me comprometo a ello. A partir de mañana se lanzará una campaña nacional de recaudación de fondos para restaurar Notre Dame más allá de nuestras fronteras. Recurriremos a los mayores talentos y son muchos los que contribuirán y reconstruiremos. Reconstruiremos Notre Dame porque es lo que esperan los franceses, porque es lo que merece nuestra historia, porque es nuestro destino profundo. Gracias. Juan, la solemnidad de Macron pidiendo donaciones para Notre Dame efectivamente causó su efecto, y es que según la web oficial de Notre Dame, 340.000 personas físicas y entidades donaron dinero para reconstruir la catedral, concretamente 846 millones de euros desde 150 países. Una solidaridad desbordante que generó un excedente de casi 150 millones de euros ahora para las labores de mantenimiento, ¿no? Y bueno, se van a destinar, como digo, a ese mantenimiento de la obra una vez ya se ha inaugurado la catedral mañana. Múltiples donaciones, pero lo cierto es, Marta, es que había recursos, pero esa restauración no fue tan sencilla por varios factores.
Efectivamente, Juan, el primero, el andamiaje que ya estaba dentro de la catedral antes del incendio, que se fundió entre 50 y 75 toneladas. Se estableció un protocolo para el desmantelamiento, pero se retrasó por la pandemia de coronavirus hasta mitad de 2020. Concretamente, hubo que retirar 40.000 piezas de metal y separarlas de otros restos del templo que se destinarían a la reconstrucción o para el legado arqueológico de Notre Dame. Todo esto impidió al presidente Macron visitar la catedral hasta el segundo aniversario, abril de 2021. Esta es una etapa. Podemos ver todo lo que queda por hacer. Llevamos un mensaje de orgullo colectivo. Se ha hecho mucho en 2 años y se ha evitado lo peor. Estoy inmensamente agradecido a todos los miles de personas que se han movilizado para esta reconstrucción. La magnánime tarea de la reconstrucción en el plazo de 5 años se confió al arquitecto Philippe Villeneuve, que también enfrentó otro gran escollo, la contaminación del edificio causada por el polvo de plomo en la estructura del templo. No solo perjudicial para los 2.000 operarios encargados de la obra, sino también para las pinturas, las esculturas y el mobiliario de Notre Dame. Pero como él mismo dice a continuación, se pudo recuperar. Veamos. Gracias a la contaminación por plomo, si se me permite decirlo, tuvimos que descontaminar, aspirar todas las superficies y después de eso ya tenía un aspecto mucho mejor, más limpio. Pero debido a los niveles de concentración de plomo en la mampostería y no necesariamente a causa del incendio, hay plomo por todas partes. Usamos tiras de látex puro que luego retiramos y quedó limpio. Revivimos el color original de la piedra, así que restauramos todo el revestimiento, las pinturas murales y las puertas, lo tratamos todo. Marta, te voy a contar una curiosidad. En los Juegos Olímpicos de París, los atletas cuando ganaban en la pista de atletismo tocaban una campana. Esa campana va a estar también en la Catedral de Notre Dame como parte de esta restauración que ya queda así culminada. Para concluir, Marta, quiero que nos des algunos datos sobre este templo gótico que tiene 861 años. Efectivamente, Juan, hablamos de una catedral que puso su primera piedra en el año 1163 y que no siempre estuvo dedicada al culto católico. En la década de 1790, de hecho, sirvió como una bodega de almacenamiento de vinos y cuando adquirió verdaderamente protagonismo, fue cuando el escritor Víctor Hugo le dedicó un libro en 1831, Nuestra Señora de París, que cautivó a propios y extraños y resignificó la importancia de Notre Dame, patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1991, que ha albergado funerales de Estado de grandes figuras de la política francesa como Georges Pompidou, muy a colación estos días por ser la primera figura política, ¿no?, que fue víctima de una moción de censura, o el presidente François Mitterrand, y que cuenta, ¿no?, con un bosque de 21 hectáreas de madera Notre Dame, de madera de roble, en su revestimiento. Notre Dame, Juan, es el kilómetro cero de todas las carreteras francesas y, por encima de la Torre Eiffel, el monumento más visitado de Europa, que con la reapertura podría recibir hasta 15 millones de turistas en 2025. Además, que tiene como insignia esos arcos ojivales que son típicos de la arquitectura gótica, que permiten hacer ventanas más grandes, que también es uno de los sellos que tiene esta catedral, esas hermosísimas vidrieras. Exacto. Marta Moya, muchas gracias. Gracias a ti, Juan.